presentación. Entonces voy a empezar compartiendo la pantalla y viendo todo lo que hemos pedido. Ya bueno, empecemos con la práctica 1. Las instrucciones indica que se evaluará la presentación total de los requerimientos de la práctica y la organización clara de sus respuestas. Se pide enviar por este medio la práctica en formato PDF. Básicamente es terminar el trabajo y mandarlo por este medio, por el Classroom, ¿no? Veamos la práctica. La práctica tiene como título las diversas posiciones del punto con relación a los planos de proyección y sus disectores. Un momento, por favor, me he olvidado hacer algo muy importante. Listo. Bueno, buenas tardes. Entonces, continuando, la práctica número 1 consiste en realizar las diversas posiciones del punto con relación a los planos de proyección y sus bisectores. Perdón, un momento más. Eso. Se realizará, la fecha de inicio es sábado, ayer, y la fecha de conclusión es para el lunes. Se realizará en varios planos de forma ordenada la presentación de diversas posiciones del punto con relación a los planos de proyección y a sus bisectores. En la siguiente figura se resumen estas posiciones. Entonces, estas tres figuras extraídas del libro nos permiten observar en todos los cuadrantes posibles cómo un punto se debe proyectar en estos ejes, en estos planos horizontal y vertical. Y luego vamos a ver el sistema diédrico, cómo son representados estos puntos. Entonces, su objetivo de ustedes es llevar todos estos puntos que se contabilizan en 13 puntos. La figura 3.3 tiene 4 posiciones del punto ABCD. La figura 3.4 tiene 5 posiciones del punto. Aparte del ABCD, perteneciente a cada plano, tanto horizontal o vertical, hay uno que pertenece a ambos planos y está sobre la línea de tierra, que sería en este caso el C. Por lo tanto, sería ABCDE, 5 puntos. ¿Y cómo se representan estos en el sistema diédrico, ¿no? Eso es el objetivo de su práctica. Tenemos también los puntos que pertenecen a los bisectores, tanto en el cuadrante 1 como en el cuadrante 2, 3 y 4, por lo tanto son ABCD 4, ¿no?
Entonces, representar estos 13 puntos en el sistema diédrico en un plano con carimbo, con todas las recomendaciones de dibujo técnico, ¿no? Presentar los 13 puntos en la proyección batida del sistema diédrico. Como sugerencias son utilizar distintas medidas de ubicación espacial, de proyección H y V, cota y alejamiento en cada punto. Colocar el cuadrante que pertenece al punto. Entonces, la cota y el alejamiento son, como estamos trabajando en una hoja de papel, en unidades todavía no definidas. Más adelante vamos a ver ya algo sobre las cotas. Entonces, podemos agarrar la unidad del centímetro y trabajar con esta unidad y indicar una cota y alejamiento de un punto, el primer punto, A. Por si acaso, no quiero que repitan los nombres de los puntos, no quiero que todos se llamen A, no quiero que todos sean AB, CD, nomás, ¿no? Entonces tenemos el alfabeto, unos 26 iconos que podríamos utilizar tranquilamente, A, B, C, D, F, G, H, I, hasta la Z. Obviamente no utilicen el H, no utilicen la V, porque estos representan a los planos horizontal vertical, ¿no? Entonces tengan esos cuidados nada más. Entonces, podemos poner una cota de 3 centímetros y un alejamiento de 2 centímetros. Y ir variando cada punto de esta manera, al requerimiento de lo que estemos proyectando. ¿Para qué? Para que podamos observar la diferencia entre mayor cota, mayor alejamiento, menor alejamiento, entre un cuadrante, el otro, similitudes, y vayan familiarizándose con este tipo de gráfico del sistema diédrico. Requerimientos mínimos en el plano: presentar con trazo punteado delgado las cotas y alejamientos y líneas auxiliares. Presentar con trazo continuo y grueso la línea de tierra y los puntos. Colocar el nombre, código CIS y firma con lapicero azul, muy necesario. Y colocar la cantidad de planos presentados. Si han terminado de hacer, digamos, 3 planos, entonces me van a colocar en el carimbo, en la parte inferior, en el lugar que corresponde, un plano 1 de 3, plano 2 de 3 y plano 3 de 3. En este caso, el ejemplo es plano 1 de 7, 5 de 7, 7 de 7, ¿no? Para que de esa manera saber que la práctica 1 consta de 7 planos y, bueno, esos 7 planos están numerados, conveniente. Después le sacan una foto o lo escanean y lo imprimen en PDF después de colocarlo en algún tipo de paquete, como Word, por ejemplo, ¿no? Y lo imprimen en PDF para mandarlo por la plataforma Classroom como respuesta a esta asignatura. El día de mañana a las 23:50 el sistema se va a cerrar, ya no va a aceptar más tareas. Bueno, va a aceptar más tareas legales, claro está, pero me indicará que se dio tarde. Entonces empecemos con esto, unos 2 ejemplos. Vamos a escoger uno de cada uno, de diferentes cuadrantes, para que vayan viendo. Tenemos... Sí, muy bien. Sí, está bloqueado porque vamos a cambiar el sistema de la asistencia. En medio de la clase voy a pedir, bueno, señores, tenemos 2 minutos para llenar la asistencia, actualicen su sistema y lo llenamos. En ese momento vamos a llenar el formulario. Pero está habilitado, o sea, lo tengo presente, todavía no he llamado lista, por así decirlo. Y bueno, cuando lo haga, les voy a informar. Listo. Entonces, mandé...
¿Cómo? Una consultita, ¿es necesario realizar el sistema diédrico, o sea, copiar las figuras que nos dio, o directamente realizamos el sistema depurado? El sistema depurado directamente, el sistema batido directamente. Como lo voy a presentar ahora. Ahora voy a hacer un ejemplo sobre las prácticas como quiero que me entreguen a mí, ¿no? Así al docente, ¿no? La auxiliatura debe tener su metodología y, bueno, para que vayan visualizando cómo quiero que me presenten, voy a hacer ese ejemplo. Bueno, tenemos esta primera práctica, tenemos nuestro carimbo. Voy a dejar las medidas del tamaño de la hoja, las medidas ya les he dejado impresas en una hoja de oficio. Después de haber llenado con lápiz cero el nombre, el código civil, la firma, la página, el título. Entonces, si todo lo demás queda constante y repetible, entonces nos trazamos al centro una línea de referencial, las líneas celestes, azules. Voy a usar la línea celeste. En mi caso, perdón, bueno, esta línea celeste para mí va a ser una línea borrador, una línea guía, delgadita, fina, que luego voy a borrarla o no, dependiendo si perjudica a mi práctica, ¿no? A la presentación en sí. Entonces, en este caso voy a dividirlo en dos, por ejemplo. Este debería ser un trazo grueso, porque esta división es importante. Está dividido. Vamos acá. Listo. Dibujamos la línea de tierra. Voy a dar entre mis puntos una separación de 2 centímetros. Voy a hacer 3 ejemplos nada más, entonces necesito un espacio de por lo menos 6 más 2, 10 centímetros. Entonces una recta de 10 centímetros, que la voy a poner al centro. Traten de, los que hagas, como esto se realiza a mano, entonces hay que visualizar antes de, vamos a necesitar mucho de estas líneas referenciales para poder visualizar dónde colocar nuestra recta definitiva, ¿no? Entonces, en este caso estoy compartiendo en el centro, tanto vertical como horizontal. A esto le faltan 2 líneas, 2 trazos, así que vamos a hacerlo de 1 centímetro. Esto lo vamos a mover 2 milímetros por abajo, que nos va a representar a la línea de tierra. Voy a repetirlo al frente. La escritura, muy importante, las anotaciones con letra legible. Se tiene que realizar estas letras, ¿no? De 2 milímetros aproximadamente. Vamos a poner... Perdón, voy a copiar directamente de aquí abajo. Está. Es L. Esa es la línea de tierra. Ya tenemos nuestro espacio generado para trabajar. Vamos a escoger el primer cuadrante,
es visible, está ahí. Entonces vamos a hacer un ejemplo del cuadrante 2, 3 y 4, básicamente. Entonces voy a elegir el cuadrante 2. Me hago una línea de referencia. Línea de referencia. Ahí. Perpendicular a la línea de tierra. Le voy a dar unos 5 centímetros por arriba y 5 centímetros por abajo, ¿no? Entonces 10 centímetros también. Nos va a permitir trabajar en diferentes... Entonces lo voy a poner... lo voy a dejar ahí. Pero voy a hacer algo como subdividirlo. Line. De 10 centímetros. Y se ve. Right. Rectangular. Circles. Cuatro rows. Pam, 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 pam. Bueno, eso básicamente serían mis líneas de referencia, cada centímetro que me he colocado en el plano, en la proyección vertical y en el abatido de la proyección horizontal. Está cada centímetro paralelas a la línea de tierra, ¿no? Esta línea de referencia ya puedo borrarla porque ya he marcado mi línea de tierra. Esto está en función de la línea. Vamos a explotarlo para ir borrando. Esto podemos borrarlo porque no lo requiero, ¿no? Entonces eso sería... Entonces un rato vamos a seleccionar una cantidad pequeña de estos y vamos a borrar lo que sea en exceso. Sí. Listo. Copiamos nuestra recta referencial, unos 2 centímetros, como estábamos hablando. Y en este vamos a colocar el primer punto que le voy a llamar S. Entonces, como es un punto del segundo, es un punto de algún cuadrante, ¿ya? Entonces yo voy a tomar el punto C, aquí está con punto, entonces vamos a denominar C, al punto del cuadrante 2 y lo proyectamos. Yo le voy a dar una cota, la distancia perpendicular del plano horizontal hacia el punto en el espacio y un alejamiento. Esa cota, ¿dónde se proyecta? ¿Se proyecta por arriba del diedro o por abajo de la línea de tierra en el sistema del diedro? Al hacer abatido, por ejemplo, si abatimos el plano vertical hacia H, quedaría en la parte superior de la línea de tierra. Entonces, primero lo que vamos a hacer es darle un alejamiento. C1 está con un alejamiento desde la línea de tierra. ¿Qué distancia va a ser esa? La clave es usar 4, 3 o 2 centímetros, ¿no? Eso nos va a ayudar a visualizar. Le voy a dar 4. Voy a empezar de lo más o menos grande, ¿no? Aquí arriba va a entrar el enunciado. Entonces vamos a hacer un círculo
un punto. Yo lo voy a representar por un círculo. Creo que se llama donut. Intersection. Cero. De 0.1 milímetros. Milímetros. Ya está. ¿No? Entonces, perdón, vamos a ponerle, esto es un punto ya, es su alejamiento con de este punto, ¿no? Perdón, vamos a hacerlo mejor. Nuevamente. A ver, no me deja leer. Ahora sí. Cero. 0.1 y va a ser aquí, ¿no? Ahí está, perfecto. Y bueno, con la dona ya, con el punto ya remarcado, vamos a colocarlo con el trazo fuerte, grueso. Tenemos que colocarle siempre hay que colocarle su nombre. De este punto que se llama C subíndice 1, ¿no? Entonces ustedes pueden escribirlo con mayor precisión. Hay que hacer C subíndice 1, no es C1, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. Listo. Entonces tenemos C1 por arriba. Ahora mirando el gráfico, ¿dónde está C2? C2 es la proyección hacia el plano vertical y desde la línea de tierra hay una distancia, ¿no? Y esa distancia es la cota. Y esa cota, al ser abatido, por ejemplo, la vertical hacia el horizontal, cae por encima de la línea de tierra. Entonces, realizamos lo mismo. Colocamos el punto, ahora con una cota de 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto vamos a copiarlo aquí. Entonces, está en la cota de 2. Para finalizar, realizamos, después de esto, con línea punteada y delgadita, tenemos que realizar lo siguiente. Para finalizar, borramos esa línea de referencia que nos hemos trazado y con línea punteada hacemos una línea de aquí hasta C1, hasta su centro. En el cual vamos a editar la línea, sus propiedades, línea tipo, dashes, ¿no? Listo. Porque lo importante aquí es mostrar que ese punto, el C, está representado por esos dos puntos en el espacio y a esas distancias. Esto es esquemático, por ahora no es necesario poner las alturas, nada. Estamos haciendo de forma esquemática, pero de forma ordenada. Nos estamos dando una unidad del centímetro para ir visualizando cómo se proyecta esto, ¿no? Continuemos. Como verán
10 minutos he acabado de hacer un punto. Puedo hacer 3 puntos más, 2 puntos más en este espacio que me he dado, o 3, y terminar ya la primera etapa, ¿no? Entonces, elegiremos del segundo gráfico un punto que pertenece al plano vertical, por ejemplo, pero que esté por abajo. En este caso lo han nombrado el punto A. Vamos a elegir un punto A que tiene su cota, un valor de cota diferente al 0, pero tiene su alejamiento igual a 0, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer. Agarramos nuevamente nuestra línea guía. Entonces lo borramos, ya no necesitamos. A 4 centímetros. Estoy dando una separación para notar que estamos separando cada punto del otro. La proyección A1, ¿dónde queda? Sobre la línea de tierra porque pertenece al plano vertical. Entonces dibujamos eso. Y en esto entonces dibujamos el A1. Sobre la línea de tierra. Y se llama A1. Ahora, ¿qué valor de cota vamos a ponerle? Aquí hemos usado el 2, el 4, le vamos a usar la cota 3. Pero cota 3, ¿cómo? Si su proyección A2 es a 3 centímetros de la línea de tierra, donde está marcado aquí, y al hacer el abatimiento queda por encima o por debajo de la línea de tierra. En este caso queda por abajo de la línea de tierra, ¿no? Entonces vamos a marcar eso, 3 centímetros por debajo de la línea de tierra. Va a estar su abatimiento 2. Entonces, 1, 2, 3, ahí. Ese es el punto A2. De igual manera, terminamos de realizar la línea punteada con trazo suave para ya presentar en el limpio este problema, ¿no? Después hacemos otro punto. Bueno, cada punto de esa manera van a ir transportando a este sistema diédrico. ¿No? Entonces nos quedan 2 puntos más por hacer en estos 10 centímetros. Y vamos a hacer un ejemplo del primer bisector. Del tercer cuadrante, primer bisector, ¿ya? Se llama A, le voy a cambiar a... Sí. 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 Ya. El A1, ¿no? El último que hemos hecho. Por las... No está en el cuadrante, ¿no? Este punto pertenece al plano vertical. Sí. Sí. Sí, exacto, muy bien. Este punto es parte del plano vertical. Es un punto que pertenece al plano vertical. Entonces, cualquier proyección de este punto va a caer en la línea de tierra, ¿no? Entonces, la proyección horizontal es A1, está sobre la línea de tierra.
directamente. Es un punto que pertenece al plano vertical. Entonces, ese A2 que estoy marcando es el punto A abatido. Es el punto real abatido, ¿no? No es una proyección. O sea, es el punto real y su proyección dan en el mismo punto. Eso es lo que se entiende con los puntos que pertenecen tanto al plano vertical como al plano horizontal. Muy bien. Es bueno que me vayan preguntando estas cosas. Sí, dime. Exacto. Sí. Está bienísimo. Perfecto. Sí. Toda la descripción está perfecta. ¿Se puede resumir el título? Si se puede, bien. Si no, está bien también. Es aceptable, ¿no? Punto A, plano vertical, cuadrante 3-4, puedes llamarle, si quieres resumir algo, pero lo que has dicho está perfecto, está bastante bien. Es la ¿En descripción qué, perfecta del punto que estás representando, ¿no? Está muy en bien. qué, en qué Sí, sería el plano vertical inferior? vertical inferior. Sí, otros le designan, otros autores designan vertical superior, vertical inferior, que también nos ayuda para comprender dónde estamos en el espacio, ¿no? Porque es la idea, ver el diedro, el sistema diédrico plano, y saber si estamos en la parte inferior, superior, anterior, cuando estamos hablando del plano horizontal, anterior o posterior, ¿no? Otros le llaman frontal y atrás, ¿no? Entonces, dependiendo el sistema que quieran verlo, yo creo que ese de vertical superior, vertical inferior, ayuda mucho en esta primera etapa para comprender el abatimiento, ¿no? Y sí, me parece bien, vertical inferior, porque pertenece al plano vertical, punto en vertical inferior. No se entiende perfectamente, se va a entender. Cuando lo lea, si no lo entiendo, si es algo muy rebuscado o sus propias palabras, pero que no le entiendo, ahí voy a ver de cambiarle el título, ¿no? Pero antes, hasta donde me han hablado perfectamente, porque solo estamos hablando de puntos y estamos tratando de ubicarlos en el sistema diédrico, ¿no? Y lo están haciendo bastante bien. Continuemos. Entonces vamos a elegir del tercer cuadrante un punto que lo vamos a llamar B del plano del primer bisector. Antes de continuar, nos damos una cota y un alejamiento. No hemos usado el valor de 2. Vamos, o sí hemos usado, ¿no? 2, 3, 4 ya hemos usado, ¿no? Entonces usaríamos un valor de 1, por ejemplo. Entonces ponemos, veamos la proyección. Este tiene su truco, ¿no? Los primeros y segundos bisectores, no hay que olvidarse. Le vamos a poner en la proyección A1, un alejamiento desde la línea de tierra de 1. Entonces, pero le vamos a llamar B1 esto, ¿no? Un alejamiento de 1 y se llama B1. Para que este punto pertenezca al primer bisector, ¿qué condición tiene que cumplir? ¿O qué condición cumplen todos los puntos que pertenecen al primer bisector? La condición que cumplen es que tanto el alejamiento como la cota son el mismo valor. Entonces, si hemos decidido que el alejamiento es de 1,
la cota va a ser de 1. Y si la proyección del A2, en el plano vertical, está por debajo de la línea de tiesa, el abatimiento va a estar también por debajo de la línea de tiesa. Entonces hay que colocar aquello. Entonces B1, copiamos la misma distancia, hay que copiar para que pertenezca al primer bisector, ¿no? Y se nombra B2. Entonces tenemos C1 y C2 por encima, estos 3 puntos, C1 y C2 están por encima de la línea de tiesa, entonces pertenece al segundo cuadrante. A2 está por debajo y A1 en la línea de tiesa tranquilamente puede pertenecer, nos indica que pertenece al plano vertical cuando el A1 está ahí, ¿no? B1 y B2 están, B1 está por arriba y B2 por abajo, significa que la línea, que este punto pertenece al tercer cuadrante y además al plano del primer bisector, ¿no? Entonces simplemente nos faltaría hacer con línea punteada la unión ya en limpio de estos puntos, ¿no? Y así sucesivamente van llenando los 13 puntos que se les pide en esta práctica. Pueden hacer una línea larga de canto a punta, no hay inconveniente, mientras los títulos y las descripciones sean correctas. Pueden ponerle aquí el número 1 y a un lado decir 1 pertenece al punto y poner el título largo, ¿no? Pertenece, el punto C pertenece al segundo cuadrante, el punto A, el 2, una referencia, ¿no? El 2. El punto A pertenece al plano vertical y está por debajo de la línea de tiesa, entre el cuadrante 3 y 4, una descripción que ustedes entiendan y que yo entienda cuando lo lea, que nos demuestre que han comprendido estas variaciones que hay entre los puntos, ¿no? Eso es básicamente. Ahora, pasando a la siguiente práctica, me voy a adelantar en la copia, solo es copiar. Vamos a copiar la escala. ¿No? Entonces vamos a la segunda práctica. La segunda práctica, la tengo aquí. La práctica número 2 habla ya del alfabeto de la recta. Entonces la fecha de inicio de esta práctica la vamos a colocar el día de ayer, porque se les ha comentado, pero la conclusión va a ser para el día martes, también a medianoche, antes de la medianoche. Se realizará varios planos de forma ordenada a la presentación del alfabeto de la línea recta, de la recta. ¿Aló? Sí. Sí. Pueden poner también su fecha de inicio de hacer el proyecto. Tal vez hacen un plano, una fecha, y el otro plano la siguiente fecha, porque son 3 días que tenemos para hacerlo. Entonces, eso es algo ya personal, digamos, ¿no? De nada. No hay inconveniente en la fecha, mientras sea el día que han trabajado, ¿no? Eso está bien. Sigamos. En las siguientes figuras se resumen estas posiciones. Y todas estas rectas que he marcado son bastantes. A mí me ha costado visualizarlas acá. Son parte de este grupo de rectas que se han presentado en el libro y también en la presentación que he dado. Gráficamente no parecen tantas, pero ya haciendo un desglose individual de cada recta que hemos visto, estas, por ejemplo,
voy a explicar lo que dice aquí, ¿no? Recta horizontal, 2 posiciones. Es una guía, ¿no? Básicamente para que puedan resolver aquello. ¿Por qué? Esta recta horizontal tiene 2 posiciones, estoy indicando. Entonces, vámonos a ver la recta horizontal. ¿La recta horizontal cuál es? La recta horizontal es paralela al plano horizontal y corta al plano vertical, solo corta al plano vertical y no al horizontal porque son paralelas, ¿no? Las proyecciones R2 de este segmento le llaman cuando la recta no es infinita, de este segmento es R2 de este tamaño, desde VR, y la proyección horizontal en longitud real, dimensión real, estaría proyectada de esta manera. Está bien, hemos entendido. Esa es una posición. No olviden que cuando hablamos de esta posición, hablamos de toda la infinidad de rectas que puede haber. Esta, por ejemplo, está yendo desde izquierda a derecha, por así decirlo, pero puede ser una recta paralela a la horizontal de derecha a izquierda, en la otra dirección. Puede ser más pegadita con un ángulo con respecto a la vertical menor a 5 grados, por ejemplo. Puede ser con este ángulo, así obtuso, más ancho, ¿no? Entonces, tienen que imaginarse que lo que están haciendo, si bien solo están dibujando una recta, esa recta abarca por lo menos un círculo, o sea, medio círculo pondremos, 180 grados de posibilidades de poner esa recta. Obviamente hay casos especiales, el ángulo 0, el ángulo 90 y el ángulo 180, que es coincidente con el 0, son casos especiales de esta recta, pero todos los demás ángulos son llenados infinitamente por cualquier recta, ¿no? Entonces ese es un medio círculo que se puede hacer y eso tienen que tener muy en cuenta, que lo que están haciendo, si bien es un solo dibujo, representa a la infinidad de rectas que hay con esas condiciones que estamos hablando, o sea, que se llaman rectas horizontales. Son paralelas a H, cortan al plano vertical y son de diferente grado, de diferente ángulo con respecto a la vertical, diferente a 0 y a 90 grados, ¿no? Entonces, esas rectas son las que tienen que tomar en cuenta que están plasmando. Y este dibujo en especial es una primera posición, le he llamado. Una primera posición que está en la vertical superior, como estábamos indicando hace rato, pero hay otra que puede estar por debajo, en la vertical inferior. O también pueden llamarlo una recta que atraviese el primer y segundo cuadrante y otra recta que atraviese el cuarto y el tercer cuadrante. ¿Qué diferencias hay? Bueno, como este segmento pertenece al primer cuadrante, entonces lo han dibujado con trazo firme, continuo. Pero a partir del VR, como es paralelo a LT, podemos seguir viendo la proyección que está por el segundo cuadrante. Entonces esto va a ser paralelo y R1 se va pasando la línea de tiesa, se va a volver línea punteada gruesa para R1 y R2. Ambos R1 y R2 están por encima de la línea de tiesa, por lo tanto pertenecen al segundo cuadrante, ¿no? Eso es básicamente lo que les estoy pidiendo, que visualicen todas esas posibilidades y que puedan plasmarlas en esta práctica. La segunda, pues, como les dije, esta es la primera posición por encima del plano horizontal y la segunda posición sería por debajo del plano horizontal. Y esas dos rectas quisiera que sean plasmadas, además, por esta recta que atraviese la mayor cantidad de planos de cuadrantes, ¿no? En este caso, estas solamente atraviesan 2 cuadrantes, no pueden atravesar 3.
porque son paralelas a una de ellas. Hay una que dice, por ejemplo, rectas normales al primer bisector, solo hay una posición. Rectas normales al primer bisector, solo una posición. Veamos por qué se ha colocado eso. Rectas normales al primer bisector, solo una posición. Bueno, hay más posiciones, pero como están, o sea, hay varias rectas perpendiculares al primer bisector, sí, pero la representación en el sistema diédrico es esta línea, una línea que está incidente en el mismo lugar, ¿no? Entonces, a partir de ellas, por ejemplo, se marca la línea punteada con trazo fuerte entre HR y VR cuando está en el primer cuadrante, y R1 y R2 están en la misma línea, ¿no? Por eso se ha colocado de esa manera. Rectas del segundo bisector, una posición, ¿no? Rectas que pertenecen al segundo bisector, de igual manera, inciden en una misma recta, ¿no? De línea punteada. Esta recta pertenece al segundo bisector, que cumple que la distancia desde el corte sea similar, sea el mismo, ¿no? A una cierta distancia que nos demos. Y eso podemos ir mostrando. Entonces, voy a usar un par de ejemplos para ver las posibilidades que se tienen. Elijamos digamos, el frontal. Ya hemos hablado del horizontal. Hagamos el frontal. El frontal, vamos a llamarle una recta R. Ahora, las rectas ya ocupan un mayor espacio y dependiendo qué ángulo de incidencia tenga con respecto a los planos que vamos a trabajar, nos va a consumir más o no del espacio que tenemos para dibujarlas, ¿no? Entonces, lo preferente es en este espacio hacer por lo menos 2 rectas para ir ganando tiempo y espacio, ¿no? Entonces, esta recta va a ser la frontal. La frontal significa que es una recta, perdón, paralela al plano vertical, que tiene la proyección R1 paralela a la línea de pieza y la proyección R2 en dimensiones reales. Entonces, empecemos dibujando ese alejamiento que hubiese desde la línea de tierra hacia HR, o sea, ubicar el punto HR. Le daremos una distancia de 3. Pero ¿dónde se ubica? Dependiendo en qué cuadrante está, hay que dibujar aquello, ¿no? En este caso estamos siempre hablando del primer cuadrante. La otra posibilidad es que este plano esté en la parte posterior, por detrás de este plano vertical. Y eso sería el cuadrante 2. Y esa proyección estaría sobre la línea de pieza, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que vayan viendo. Vamos a hacer el cuadrante 2, porque este ya está dibujado acá. Entonces, significa que HR está por encima de la línea de pieza. Entonces, marcamos ese punto. Oh my God. Ok. Entonces, el primer punto. ¿Me dieron una sí. que hacer en el sistema diédrico y en el depurado también o solamente uno? ¿Cómo? En el plano abatido hay que poner las líneas, todas las líneas, ¿no? Pero, o sea, digamos, a lo que me refiero es si tenemos que hacer en el sistema diédrico y en el que vamos a poner el abatimiento, ¿también tenemos que hacerlo en ambos? No, solamente vamos a presentar esto.
el sistema diédrico, ¿no? Plano. Porque eso es lo que tenemos que visualizar. Al momento que nos presenten el sistema diédrico viendo y nos dice, oigan, trace una perpendicular a esta recta, entonces necesitamos saber dónde está ubicada la recta al verla, necesitamos saber qué ángulos tiene, necesitamos saber qué distancias tiene, antes de empezar a resolver. Y para aquello necesitamos familiarizarnos bastante con el sistema diédrico, ¿no? Al ver este sistema diédrico, nosotros ya tenemos que visualizar. Obviamente podemos hacer un esquemita al lado de cómo están los cuadrantes, dónde están las rectas, para tener una mejor visualización, pero teóricamente no, al final del curso no sería necesario, ¿no? Sí, solamente vamos a presentar el sistema diédrico plano, abatido. Los dibujos en 3D del sistema diédrico no son necesarios en esta práctica. Entonces estamos tomando un valor de 3 de un punto, de una recta. Entonces aquí vamos a indicar que es el HR, plano, la intersección del plano horizontal con la recta R. Y este punto es real, número 1. Número 2, está básicamente está al alejamiento que hemos indicado. Entonces, si es un plano vertical y paralelo a la línea, al plano vertical, este es su traza superior, su traza R1 es paralelo a la línea de Tiesa. Entonces, marquemos eso. A partir de HR, unos 4 centímetros. Se va a comer toda la hoja, ¿no? Entonces, entre 4 y 5 centímetros de recta hay que tratar de trabajar para que se pueda visualizar aquello, ¿no? El punto, la recta, y hay que nombrarle como se debe, ¿no? Entonces, CPR1. Eres subíndice 1, ¿no? Por favor, yo no estoy pudiendo hacer eso, pero se debe hacer el subíndice 1 a mano. Luego bajamos una línea referencial, punteada preferentemente, hasta que toque con la línea de Tiesa. Y a partir de esta ya marcamos el ángulo que proyecta la traza R2 de igual manera que acá, ¿no? Entonces HR es un punto conocido, siempre tiene su proyección de HR, del punto HR que pertenece al plano horizontal, tiene su proyección sobre la línea de Tiesa HR2, por así de llamarlo, en la línea de Tiesa. Entonces es un punto que pertenece a R2 y con R1 ya decidimos qué ángulo darle. ¿Y eso dónde se va a proyectar? ¿Por arriba o por abajo de la línea de Tiesa? El R2 que estamos pensando que es el plano en el segundo cuadrante. Su proyección puede ser por encima de la vertical y por debajo. Entonces, si es por encima de la vertical va a estar sobre la línea de Tiesa, ¿no? Entonces, vayamos a eso. Y acabo de acordarme, tienen razón, muchos que ya están pensando, esto es en línea punteada porque no se visualiza, no se ve.
esa proyección, ¿no? R1. Si hacemos por encima de la línea punteada, esta recta por encima de la línea, entonces tendríamos esto, ¿no? Una línea. En este caso hay que darle cualquier ángulo, ¿no? Para visualizar este trabajo. Por ejemplo, ese ángulo, pero ya cuando tengamos que esquematizar, bueno, vamos a decir a 30 grados, a 45 grados, ¿no? Entonces, mejor si manejan con escuadra, ¿no? 30 grados, 60 grados, para que vayan familiarizándose los ángulos. A ver, hagamos eso. Esta recta la vamos a poner aquí y la vamos a rotar 30 grados. Entonces es una recta de 30 grados que por estar en el lado no visible sería, o sea, esta proyección en el lado no visible sería también punteado. Vamos a tener que alargar este 4 más para luego ya ver qué está sucediendo. Esta recta también la alargamos por debajo, su proyección por debajo de la vertical, de la línea de tierra, perdón, sobre la vertical, y nos mostraría en un lugar oculto este plano, ¿no? Entonces se puede. Listo. ¿Qué más? Esto lo podemos alargar también. Tendríamos que alargarlo para poder explicar qué está sucediendo. Esto vamos a cortarlo en ese lugar y esto se ve. Este sería nuestro R2, el segundo cuadrante. Esto lo borramos y colocamos la línea punteada guía. Que nos indica dónde se cruza con la línea de tierra. Perdón, iré borrando estas líneas de referencia, porque esto no se tiene que presentar, son líneas de ayuda, de apoyo. Puedo hacerlo con línea punteada, muy suave, solamente donde estiman que se va a cruzar la perpendicular de una línea con la otra, ahí nomás pueden marcar lo menos posible, ¿no? Y en línea de esa manera. Entonces, esto tiene varios puntos notables, por eso voy a borrar estas líneas de referencia. No borraremos, las moveremos porque vamos a necesitarlas para un segundo y tercer ejemplo. No. Ya está. Ahora sí podemos guardarlas tranquilos. Entonces lo que presentaríamos sería esa proyección con su título, que sería plano vertical del cuadrante 2 y 3. Confirmemos eso. Entonces tenemos que esa recta atraviesa el plano horizontal
El R1 es paralelo a la línea de tierra y la proyección vertical de esta recta, R2, tiende a pasar con un ángulo de 30 grados en este caso, y sucede que R1 y R2 están por encima. Sus proyecciones, un tramo de las proyecciones R1 y R2 están por arriba, por encima, entonces significa que estos están en el segundo cuadrante. R1 por arriba, R2 a partir de la línea de tierra, R2 por abajo, significa que están en el tercer cuadrante. O sea, esta recta está atravesando el tercer cuadrante y el segundo cuadrante. Entonces, eso tratemos de mostrar cuando hagamos estos dibujos. Por así decirlo, después de esta línea, anotarnos segundo cuadrante, perdón, este es el tercer cuadrante. Esta recta está en el segundo cuadrante y hasta el infinito, ¿no? No cambia ya de posición, no entra en otro cuadrante. En cambio, hay rectas que atraviesan 3 cuadrantes. Este punto de la intersección de R1 con R2, ¿qué significaría? ¿Alguien me puede indicar? Esa intersección que vamos a llamar M. ¿No? Tratemos de que las letras siempre estén en un lugar limpio, lejos de las líneas que estamos trazando con trazo fuerte, ¿no? Digamos que sea un punto en el espacio. ¿Qué punto? ¿Qué es este punto? A ver, le voy a poner M1. Punto del segundo bisector. Muy bien. Ese es un punto que pertenece al segundo bisector. Y esta recta R atraviesa por ese punto M, ¿no? Entonces, cuando la intersección de R1 y R2, en la intersección de R1 y R2, vamos a notar el paso de esta recta por el segundo bisector, ya sea en el segundo cuadrante o en el cuarto cuadrante, cuando está por debajo, ¿no? Entonces, esos detalles, esos puntos notables, al ir dibujando, quiero que vayan apuntando y anotando. Cada caso es particular. Si hubiera elegido un ángulo diferente, digamos 10 grados, en mi gráfico no se hubiera notado eso. Si hubiera elegido el HR más arriba, tampoco se hubiera notado. Entonces, traten de buscar una numeración pequeña, unos ángulos que nos puedan mostrar cruces, que nos puedan mostrar cómo atraviesan la línea de tierra, para que vayan viendo y desglosando todos estos detalles, ¿no? Eso sería, por ejemplo, uno de los ejemplos de la línea de tierra, de la recta, de la práctica que quisiera que hagamos en la recta. Vamos a la parte de un ejemplo más. A ver, vamos a ver. Sí. Dime. No sé si le entendí bien. Las 36 rectas que tenemos que representar en el depurado para acá son las que se encuentran en la lista de arriba. Exacto. Entonces, sacando más de la duda, por ejemplo, esta recta frontal que acabo de hacer son 2 posiciones. Una está en el libro, ya dibujada, y la otra acabo de hacerla. Entonces, son 2 posiciones, 2 rectas que tengo que presentar para la frontal, 2 para la horizontal.
4 para la línea paralela a la línea de tierra. Esa va a ser bastante. Y que disculpe, entonces la posición se refiere a los cuadrantes, ¿verdad? Porque si me dice dos posiciones, tengo que ser uno en el primer cuadrante y otro recta en el segundo cuadrante. Más o menos sí y no. O sea, yo también estaba pensando hacerlo por cuadrantes, la recta, pero no se puede. Es que hay rectas que atraviesan 2 cuadrantes, hay rectas que atraviesan 3 cuadrantes, entonces estas tienen que representarse, quisiera que representen así. Por ejemplo, vamos a hacer una que atraviesa 3 cuadrantes, por ejemplo. ¿Cuál atraviesa esos 3 cuadrantes? Por ejemplo, esta recta de perfil, ¿no? Pero es una línea. ¿Cómo voy a representar los 3 cuadrantes aquí? Con líneas punteadas, donde no se ve, a partir de HR y VR, nos representan eso que estoy diciendo, 3 cuadrantes atravesados. ¿Pero por qué digo que hay 4 posiciones? Porque esta recta de perfil pertenece al primer cuadrante. Bueno, lo dibujaré en AutoCAD, es más fácil ahí. Por ejemplo, puedo dibujar una cruz aquí, rapidísimo, de 4, 4. Es una vista en perfil del sistema diédrico tridimensional. Entonces, esas rectas de perfil, por ejemplo, como les estaba indicando, podría tener esta opción. La que vemos en el libro, en el primer cuadrante, es una línea que va así. Atraviesa en HR, atraviesa en VR, de esta manera esa recta. Y está en el primer cuadrante y atraviesa 3 planos. Vamos a extenderlo. Y notarán, si extiendo esto un poco más para que puedan apreciarlo. Que atraviesa el primer cuadrante, lo que se ve, y además el segundo y el cuarto. Pero hay otras opciones. Yo les estoy pidiendo 4 opciones de esta recta. Entonces, por ejemplo, podría ser esta recta, que la voy a rotar 15 grados. Y como verán, atraviesa también 3 cuadrantes, ¿no? Y también es una recta de perfil, está en el segundo cuadrante. ¿Cómo lo representamos? Eso quiero que vayan estudiando, que me vayan mostrando. Entonces tenemos otra igualita, por ejemplo, una CP, vamos a hacer. Otra recta que está pasando por estos cuadrantes. Y por última, esta que está pasando por aquí, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que me presenten. En el sistema diédrico, ¿cómo se representan estas 4 rectas que ustedes se van a dar las medidas en el plano, en la práctica, ¿no? Eso es básicamente. Y sí, son 36 rectas que he sumado. Y de la mejor manera posible. Si me he equivocado, háganmelo saber. Es un aporte muy preciado para la materia. Si hay más, sería excelente para el siguiente curso. Pero bueno, esa es la base. Mínimamente estas 36 que he podido identificar en sus diferentes posibilidades que hubiese, ¿no? ¿Qué más? Lo mismo, utilizar distancias, medidas de inclinación y ubicación espacial de la recta lo más fácil posible para que podamos observar algún cruce o así. No pasa nada. Igual están representando la recta, pero se están perdiendo de esos detalles, qué cuadrantes pasa, porque estas rectas son infinitas, ¿no? Entonces, esos detalles, dónde se cruza, dónde está VR, dónde está HR, traten de marcar esos puntos donde cruzan VR y HR todo el tiempo de estas rectas, ¿no?
para que una recta con H, L y VR por encima de la línea de tierra y digamos, esta recta atraviesa por el segundo cuadrante. Y lo más probable es que atraviese el primer cuadrante también y el tercer cuadrante, ¿no? Entonces, y ya tengamos eso en mente, por decir, y no les engañen y les digan, miren, les dibujo esta recta que atraviesa su H y VR por encima y quiero que me dibujen un punto de la recta que pasa por el cuarto cuadrante. Es imposible, ¿no? Entonces, es para que vayamos ya desglosando las propiedades de cada recta que vamos haciendo, ¿no? Eso básicamente. Las mismas condiciones y requisitos mínimos que hablamos con el punto, ¿sí? ¿Podría mostrar el segundo ejemplo que realizó de la segunda práctica? Creo que sí. Gracias, ingeniero. Entonces, de acuerdo a lo que nos piden de cada ejercicio, nosotros vamos a dividir el espacio que tenemos en lo que nos pida, ¿no, ingeniero? Exacto. Si quieren hacerlo más pequeño, háganlo más pequeño. Si quieren poner 4 líneas de tierra en este plano y se aprecia lo que quieren mostrar, estoy de acuerdo. O sea, mientras sea legible, limpio, coherente y esté en orden, la práctica va a estar bien, ¿no? Eso es lo que se les pide, ¿no? No voy a ser exigente con detallitos como la letra está fea. No, o sea, ese no es el objetivo. Sino voy a ser exigente con la depuración de las líneas lo mejor posible, que se entienda que están por encima de la línea de tierra o que están por debajo de la línea de tierra o están una y la otra por debajo de la línea de tierra, y su anotación R1, R2, en minúscula, subíndice, lo más legible posible. No estoy hablando de buena letra, simplemente lo más legible posible, ¿no? Tampoco la rápida, ¿no? Esos detallitos nomás. Si pueden, por ejemplo, los puntos, pueden presentarlo en un plano, háganlo. Están en la posibilidad de hacerlo. Yo dividiría 4 cajetines aquí en la hoja y haría 4 LTs donde presentaría 3 puntos en cada uno. Listo, se ve, se visualiza, se hace, se logra hacer. Lo de la recta, yo creo que he exagerado con la magnitud, hay que hacerlo más pequeño, sí. Es más que todo esquemático, es como para tener un formulario de qué pasa si tengo una recta que tiene estas características y, bueno, tenerlo ya en la mente y tenerlo hecho a mano, ¿no? Para poder trabajar más adelante. Bueno, ¿alguna duda más que pueda responder de esta forma? Sí. Una pregunta. ¿El carimbo tiene que ser a mano o lo puedo hacer en AutoCAD también? ¿Pueden hacerlo en AutoCAD? Sí. ¿Pueden imprimirse carimbos? Sí. Ambos no habría problemas con ambas metodologías de obtener el carimbo. Dependiendo a sus posibilidades, pueden hacerlo a mano o pueden imprimirse uno desde AutoCAD, ¿no? Pueden imprimirse también sus líneas de tierra como base, los que tengan AutoCAD en la posición que deseen, en las divisiones que deseen, y bueno, el trabajo pero es a mano de los puntos, de los abatimientos, de las rectas, de los planos, es a mano. Es lo único que pido a mano, ¿no? Con dos grosores de lápiz delgado y grueso. No estoy pidiendo más porque, bueno, el tiempo lo limita, porque antes esto trabajábamos con grafo, ¿no? De diferentes medidas. Entonces, esto lo estamos haciendo con grafos, con 2 grosores nada más, ¿no? Entonces, bueno, consultita. La práctica 1 igualmente, digamos, como son 3 figuras, podría dividirlo en 3 y en cada cuadro revisar los puntos.
Exacto. Y yo, por ejemplo, he hecho un ejemplo de 3 puntos. Pueden entrar 5 puntos aquí, sí, 4 allá y otros 4. La práctica estaría completa, ¿no? De una hoja. Si es, obviamente, no se olviden de poner a uno, pertenece a tal tanto, es punto de primer cuadrante, punto 2, tercer cuadrante, una referencia, ¿sí? Porque también voy a ver los puntos, sé dónde están, sé, pero es mejor ponerle una referencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Un título, como hablamos con el anterior compañero. Y digamos, de la práctica 1, de la figura, de la primera figura, ¿no? Donde hay 4 puntos. Sí. ¿La tengo que realizar en un solo depurado o tengo que hacerlo así aparte? Preferiría que lo hagan en un solo diedro, un sistema diédrico. ¿Por qué? Porque ahí van a notar las diferencias de en qué posición está el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Qué diferencias son de cada punto, no? Eso sería, es bueno que estén una al lado de la otra como en el libro. Aquí no. Aquí está. Porque nos permite identificar las variaciones que tiene, ¿no? Entonces, de esta manera uno va agrupando. Estos son puntos en diferentes posiciones de cuadrante y cómo varían. Estos son puntos que pertenecen al primer y segundo bisector, cómo varían. Sí, hay que agruparlos de esa manera, sí, es lo más correcto. No es uno por uno, presentado uno por uno, ¿no? 3, 4, en este caso 4, hasta 5 puntos por diagrama para visualizar, ¿no? Y aprovechando que ya estamos como que terminando la primera etapa, vamos a tomar lista, voy a editarlo. Vamos a tener un par de minutos, realmente 2 minutos. Entonces, ya aceptamos respuestas. Actualicen sus classrooms. Y bueno, a las 17:20 vamos a cesar. Vamos a dejar de esperar respuestas del formulario. Los que me han escuchado, por favor, estoy llamando a asistencia. Vamos a admitir a alguien más. Acaba de unirse. Seguro estaba en espera. Ya. Acabo de habilitar el formulario para llamar a asistencia. Por favor, oh, me he olvidado. ¿Dónde está? Vamos, me voy a apurar, yo también. Lista de asistencia. Vamos a editar. Ya hay 36 respuestas, es bueno, posiblemente es para es a las 4:17:20, ¿no? Está bien. 0. Y que disculpe, ya solo quedan segundos y recién lo va a publicar. No creo que deberíamos a piquear todos. No hay problema, yo voy a parar el Meet cuando ya vea que la cantidad que estoy viendo haya respondido, digamos, ¿no? 140 personas, digamos, ¿no? Vamos en 55. Como estoy compartiendo la pantalla, ven que no estoy apagando nada. Apago esto después de entonces sigue abierto. Pueden continuar respondiendo por el internet. Vamos a aumentar un par de minutos más, ¿no? Ok.
Voy a esperar un tiempo hasta que se actualice el internet y nos permita ver ya un momento. A ver, a ver. Hacemos. No, hasta que se actualice mi internet, eso va a ser, yo creo que unos 5 minutos más. Ahí está, ya se actualizó. Belleza. 143 respuestas al tiro. A mí me parece coherente con la cantidad de gente que está. 59, 51, 110, 140. ¿No? Es lo coherente, está bien, bastante bien. Un minuto más para los que creen que no han hecho correctamente su llenado del formulario. Por más que no esté habilitado el tiempo, no impide que puedan llenar el formulario de manera tardía, entre comillas. Diciendo solo entrar al Meet nomás. Están trabajando duro, ¿eh? Interesante. Vamos a ver qué resultado vamos a tener. Son 152 personas más me han faltado. ¿Tienen tiempo todavía? Ahora sí. Listo. Gracias. La última etapa, para no alargar más esto, del plano. Y eso se encuentra en estos archivos. Vamos a poner prácticas alfabeto del plano. Fecha de inicio. Me he equivocado acá. Este es domingo 7. Un error que vamos a subsanar más adelante. Está el objetivo de esta práctica, ¿no? Fecha de martes. Otro error. Esto es jueves. Tercera esta hoja. Bueno, domingo, jueves, hay que presentar esta práctica, también hasta medianoche, antes de medianoche. Y de igual manera hay 36 posiciones
de planos que he podido visualizar y que nos van a ayudar a comprender los problemas del futuro, ¿no? Entonces, un plano horizontal, por ejemplo, que tiene dos posiciones. El plano horizontal es paralelo al plano. Su traza de alfa, en minúscula B, es la única que existe. No hay una traza horizontal. Un plano vertical o frontal, que es paralelo al plano vertical, de igual manera traza. ¿Y en qué posición puede estar esta traza vertical? Tanto por arriba del plano horizontal como por debajo. Entonces, eso es lo que hay que mostrar, ¿no? Si está por debajo, entonces estaría por debajo de la línea de tierra esta traza. ¿Y cómo estaría mostrado? Con línea punteada, ¿no? Porque es un plano con su traza que no se ve. Entonces, esos detallitos de trazas que se ven, son visibles, no visibles, hacen más fácil la comprensión de en qué plano está, ¿no? Si dibujamos unas trazas con línea punteada, ya de entrada sabemos que están en la zona oculta. Si es traza continua, están en el primer cuadrante. Los puntos, los planos son estos, de este gráfico, del primer y segundo planos con respecto al primer y segundo bisector. Las trazas de los planos del primer y segundo bisector, ¿no? Y hacen 36 posiciones, los requerimientos de los de punto y la recta, estas tres prácticas, ¿no? Lo más probable es que el primer parcial lo tomemos el día miércoles, debido a que mañana, lunes y martes vamos a entrar en intersecciones que entran también en el primer parcial y nos permitirían, con estas tres prácticas, una cuarta práctica más, tener ya la nota del primer parcial. Vayan practicando. La clase quiero acabarla lo más temprano posible, entonces solo voy a responder a un par de dudas más. Sí, escucho. Ya. ¿Me permites compartirlo con tus compañeros? ¿O quieres que lo vea? Ah, ya. Ah, ya. Yo lo preguntaba porque algunos tienen un poco de timidez, algo, ¿no? Se pueden sentir incómodos, ¿no? Classroom y descargo el trabajo que me acabas de enviar. Classwork. Ay, ¿dónde estamos? Mejor por Drive, creo que es más actual. Today. Y aquí este de las dos, no creo, ¿no? My Drive. Uy. Internet me está quemando. Tengo un trabajo de José Fernando Jalín Saavedra. Ya, vamos a verlo. Tun, 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 tun. Está cargando, son 2 páginas. Get notification composer of all shell files and important events.
Bueno. La impresión, sí. Directamente a la impresión, has puesto tu firma, tu códice, firma. Es lo primero que voy a ver. Es como si estuviera revisando para que sea un bien para los compañeros. La fecha de mañana no era necesario, de hoy día hubiera sido perfecto, no pasa nada. Y tenemos dos planos, como indica, 2 de 2, 1 de 2, 2 de 2. Perfecto. Se ve claramente se ve, yo sugeriría o sea, está bien. O sea, básicamente es eso lo que hay que prestar. Punto A, primer cuadrante, punto B, segundo cuadrante, punto C, punto D. Voy a hacer la revisión de aquello. Si hay algún fallo, obviamente lo voy a rayar y bueno, voy a descontar un par de puntos. De entrada todos tienen 100, pero los detallitos van a ir restando puntos. O sea, el puntaje va de 100 para abajo, no va de 0 para 100, ¿ya? Primero. Entonces, siéntanse tranquilos de que lo que me presenten tiene 100 de nota antes de que lo revise, ¿no? Entonces, exacto, 2, 4, voy a contar aquí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 puntos. ¿Sí? Ha hecho toda la tarea, un puntaje. O sea, tengo un puntaje que ir llenando y parece que todos están en su posición, en las distancias que tienen que estar. Le ha puesto unidades, perfecto, para que sea más claro. Sí, esta es la manera de presentar la práctica, ya está aprobada. Tengo algunas observaciones para si quieres mejorar también, muy poco, pero vayamos mejorando, como nos daremos una línea de indicador para poder hacer las letras lo más alineadas posible, ¿no? Una línea borrador, una línea mucho mejor. Está bien, está bien, está bien. Así quiero que me vayan presentando, cargando al sistema sus planos. Si lo hacen a mano al carimbo, también. Mientras se vea pulcro, limpio, como lo que estoy viendo, va a estar bastante bien. Listo. Bastante bien. Como verán, ya su compañero ya terminó. Yo creo que hoy día me van a mandar la tarea, la mayoría. Entonces quisiera dejarles este tiempo a esta tarea, ¿no? Esta práctica. ¿Sí? Buenas tardes, disculpe. Sí. Y le quería hacer una consulta. Letras, ¿podríamos hacer con bolígrafo o no? Las letras están hechas con bolígrafo, preferentemente el bolígrafo azul, yo pedí, pero con ese negro, con ese sí tienen un grafo color negro, con negro, no importa, pero sí, pueden hacerlo con lapicero, como les indico, lo mejor, lo más pulcro posible que puedan hacerlo, ¿no? El trabajo que acabo de ver está bastante bien hecho. Los detalles que vamos a ir subsanando práctica a práctica, en general, para todo el grupo es la recomendación, que traten de hacerlo lo más, que utilicen líneas de referencia para escribir a mano, digamos, por ejemplo, que la letra sea la más pulcra posible, dibujada, ¿no? Pero si están apurados, que no sea tan apurado, pero que se entienda, que se lea, que sea legible. Sí, pueden hacerlo con lapicero, con grafos, ¿no? Lo único que les pido es que la línea de tierra, el abatimiento y los puntos lo hagan con lápiz grueso y lápiz delgado, nada más. La firma y el código sí se anota con bolígrafo azul, ¿no es cierto, Inge? Sí, ese sí es obligado. Ese es obligado, no otro color, azul, solo azul. ¿Saben por qué, no? Porque las fotos en blanco y negro, fotocopias, no se distingue si es original o no. Entonces, firmarlo de azul hace que este documento sea original, ¿no? Entonces, sí es lo que busco, que lo que me estén presentando sea original y sea de ustedes, ¿no? Y que le estaba haciendo referencia a las partes donde, digamos, que le coloco al punto, el punto D pertenece
a tal cuadrante, ¿lo podría hacer con grafos de colores o solamente un solo color lo podemos mantener con lápiz? Preferiría solo un color, ¿no? O sea, si eliges escribir, digamos, con grafo, con color, un lapicero negro, el título y las referencias, es bien. Máximo dos, digamos. El título de negro. Estamos haciendo, digamos, ayuda y siempre es máximo un color más, un azul, por así decirlo, ¿no? Inge, disculpe, mi señal estaba fallando y no Sí. Ya, nuevamente. Solamente máximo dos colores para las referencias y títulos y todas las letras que vayamos colocando, porque los planos que presentamos no tienen que ser, ¿no? Básicamente. No sé, hay que acostumbrarnos a usar uno o dos colores de estos planos. Está bien, Inge, entonces los colores que podría ser azul y negro, ¿verdad? Exacto, los lapiceros, ¿sí? Azul y negro. Para esas referencias y para lo que es la línea de tierra, el trabajo ahí es con lápiz. Bueno, si hay alguna duda más, no les ganemos tiempo, hagan las prácticas en este tiempo que nos queda. Y mañana ya continuamos, que es un tema que vamos a llevar mañana, día martes. Sí. Y disculpe, la línea de tierra lo vamos a hacer con la ¿El qué? ¿verdad? La línea de tierra. Con la no, la línea de tierra, las líneas punteadas, los puntos, tiene que ser con lápiz. El dibujo que pido con lápiz. Ahora, si pueden imprimirlo desde AutoCAD, ya que venga impreso, ¿no? Para trabajar, sí, ¿por qué no? O sea, puede ser también con lapicero negro, para que resalte, digamos, ¿no? Ya, está bien, puede ser. Está bien, gracias, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Sí, sí, bien. El examen el día miércoles, ¿a qué hora se va a llevar a cabo? En nuestro horario de trabajo, ¿no? Tratar de que sea rápido, va a ser teórica nada más, teórica de lo que estamos viendo, teórica de otro lado, que no haya dicho. Todo lo que estamos viendo, estamos hablando, estoy presentando, y van a tener bastante influencia en las preguntas que voy a hacer. Por ejemplo, una pregunta obvia que voy a hacer es, ¿qué pasa si R1 y R2 se cruzan por encima de la línea de tierra? Entonces, varias respuestas, elija la más correcta, ¿no? Entonces, la respuesta saben que ese punto pertenece al segundo bisector y está en el segundo cuadrante, ¿no? Entonces, esas cositas, esos detalles teóricos, de esa manera voy a ir preguntando en el examen y, bueno, va a ser en el horario de clases, el día miércoles. No va a tomar los 3 periodos, ¿no? Obviamente, ¿no? Va a ser menor tiempo, yo creo que una hora, a lo mucho vamos a poder resolverlo. Tal vez lo divide en varios grupos, dependiendo de la cantidad de preguntas que presenten, y de acuerdo a varios consejos que me está dando el grupo de docentes, entonces voy a realizar el examen. Ingeniero, entonces solamente va a ser de teoría, no de práctica. Extender a las 3:45, ingeniero. Tenemos tarde ese tiempo para poder estudiar o repasar.
A la última hora de ese día, dices. No te copia muy bien. Sí, a última hora. El día que... Vamos a ver. Entremos a las intersecciones mañana y el martes. Si veo que realmente nos falta tiempo para estudiar más, obviamente lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Pero no es una decisión que va a salir tan fácilmente, ¿no? Voy a evaluar todavía cómo nos va con la presentación de las intersecciones, que es la parte fuerte de este primer parcial, ¿no? Del avance, en 2 días. La segunda... sí, va a ser... voy a darle preferencia a que sea más teórica, porque la práctica la está realizando desde hoy, ¿no? Y esta práctica va a tener bastante incidencia en la nota del primer parcial. Es muy difícil hacer una práctica, un examen en vivo con 240 personas, solo un docente, ¿no? Entonces no va a ser posible. A menos que voy a evaluar, pero lo más probable es que sea más teoría, que sea 100% teoría, pero estamos viendo, ¿no? No teoría de la definición de una recta que pasa por tal lugar, no. O sea, teoría en práctico, ¿no? Como les di ese ejemplo, ¿qué pasa si un punto sus proyecciones tienen la misma distancia a partir de la línea de tierra de sus proyecciones? ¿Qué sucede? ¿Qué significa eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas voy a evaluar. Sin más preguntas, voy a ir cerrando. Vamos a leer el chat para terminar. Sí, lo siento, pero va a ser de aquí en adelante el sistema de tomar lista, ¿no? Sí, se puede hacer 13 puntos, ya hemos respondido eso. No es necesario en inglés. Si quieren hacerlo, háganlo, ¿no? Pero no es necesario, es muy pesado. Si tienen AutoCAD no más. Ingeniero, una preguntita. Sí. Estaba viendo la práctica de mi compañero y vi que sus proyecciones lo hizo y en la parte superior puso la descripción. Sí, en cada uno. ¿Hubiera algún problema si lo pusiéramos en la parte inferior, es decir, todas las anotaciones? Ningún problema, ¿no? La idea es que lo que quiero ver también es el orden que ustedes manejan, ¿no? Cómo podrían mostrarme su trabajo de forma ordenada. Su compañero lo hizo de esa manera, a mí me pareció bastante ordenado. Si nos presentan de otra manera, es aceptable también, ¿no? Aquí no estamos viniendo a copiarnos, ¿no? Estamos viniendo a hacer lo que intentar de forma ordenada, entonces mi orden es de esta manera. Hay unas que, por ejemplo, podrían dar un espacio solo referencias, ¿no? Entonces todo ahí, como en un plano estructural, ¿no? Todas las notas de referencias, todo numerado, ¿no? Punto A, tal cosa, punto C, y solamente presentar la línea de tierra y mostrar el punto A. ¿Entiende? Si está no hay problema. Súper, gracias. Meeting details. ¿El examen será el formulario? Sí.
lo más probable sea en formulario, y sí vamos a tener la precaución de que ¿no? Listo. Y, disculpe, una pregunta. Bueno, sin más que... Sí, dígame. En el carimbo, ¿podríamos dividir en 3 partes, ¿no? Para hacer 3 de tierra? Sí, 3 líneas de tierra en 3 partes, sí. Claro que sí. Su compañero solo presentó una sola línea de tierra, digamos, ¿no? Entonces pueden hacerlo en 2, en 3, de acuerdo a la necesidad que tengan, ¿no? Y a los tamaños que estén manejando, ¿no? Tú agarró una unidad y con esa unidad dibujó todo su trabajo. Me parece muy bien. Su unidad tal vez son 2 centímetros y con eso trabajo, ¿no? Listo, señores. Vamos a trabajar en esas prácticas. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, ingeniero. Sí.